Bienvenidos a su clase de español. Tema: personajes y escenarios de un cuento. Aprendizaje esperado. Identificar características de personajes y escenarios, estableciendo su importancia en el cuento. En un cuento podemos encontrar tres fases muy importantes: el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio nos indica lo que sucede al principio de la historia. El desarrollo es durante la historia, lo que sucede después, y el cierre es el final de la historia, para concluir nuestro cuento. Existe algo muy importante en los cuentos, que son los personajes. Los personajes son los que protagonizan la trama y por tanto, cada uno debe tener características muy específicas para que el cuento tenga sentido y sea fácil de entender. A continuación tenemos algunas características que podemos identificar en cada personaje: actitudes, sentimientos, aspecto físico, acciones y vestimenta. Los personajes pueden ser personas, animales, incluso objetos animados, como lo podemos ver en el cuento de La Bella y la Bestia. Los muebles de la casa de la bestia eran parte importante del cuento, ya que eran personajes. Características de los personajes. Para poder describir a los personajes es necesario conocer y utilizar los adverbios y adjetivos. Los adverbios son palabras que se utilizan para modificar los verbos y adjetivos. Estos nos indican cuándo, dónde, de qué manera y en qué cantidad suceden los hechos de la historia. Los adjetivos nos definen o califican a los personajes. Por ejemplo, en una historia, una persona puede ser hermosa, egoísta, bonita, alta, delgada, o un personaje tímido, trabajador, bueno, malo, feo, guapo, etc. Para poder describir a un personaje necesitamos utilizar los adjetivos que acabamos de ver. Estos van a dar las características del personaje. Ejemplo: título del cuento: Cenicienta. Del lado amarillo tenemos a los personajes y del lado azul las características. En personajes está Cenicienta. En sus características colocamos adjetivos que la identifican. Por ejemplo, bonita, generosa, trabajadora, obediente, buena, delgada y alta. Escenarios de los cuentos. Los escenarios de los cuentos son lugares donde se va a desarrollar o sucede la historia. Durante el cuento se va narrando el tipo de escenarios. Puede ser una casa, un bosque, un castillo, etc. Cada escenario tiene características diferentes. Es donde volvemos a utilizar los adjetivos. Ejemplo: tenemos un escenario, pusimos la casa del cuento de Hansel y Gretel, y del otro lado tenemos sus características: casa pequeña, hecha de pan, cubierta con bizcochos blancos y ventanas grandes de azúcar. Estaba llena de dulces. Ahí podemos identificar los adjetivos como pequeña, blancos, grandes. Actividades. Actividades del lunes 20 de abril del 2020.